Buenas tardes. Hoy vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de lo que vamos a celebrar esta semana, que es la muerte y la resurrección de Jesucristo. En Romanos 5, 6, 11 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Quiero que pensemos por un momento en lo siguiente. Cuando nosotros vemos la imagen de Jesús en la cruz, la mayoría de nosotros nos sentimos abrumados por el sufrimiento, por el dolor físico, por la emoción que debió haber pasado Jesucristo, los azotes, los golpes, la corona de espinas, los clavos en sus manos y en sus piernas, las burlas, la vergüenza que debió haber pasado. Nos horroriza simplemente ver la crueldad de los romanos y la dureza del corazón de los dirigentes judíos, porque eso era lo que ellos querían, eso era lo que ellos estaban esperando. Sin embargo, durante la crucifixión vemos que estaba sucediendo algo más detrás del telón, que los ojos no podían ver, pero que hoy nosotros podemos ver. Dios estaba llevando a cabo su plan maestro, su plan para salvar a la humanidad, su plan para salvarte a ti y a mí. Y ojalá muchas personas que aún no son salvos, que aún no han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, puedan escuchar este mensaje. Nosotros vemos palabras tan claves como estas a través de lo que pasó en la cruz y la resurrección de Jesucristo. Lo primero fue la redención. ¿Por qué? Porque Jesús pagó el precio total de la deuda que nosotros deberíamos pagar por nuestra transgresión, o sea, por nuestro pecado. La muerte, eso es lo que nosotros deberíamos pagar en la cruz, muerte. Pero Jesucristo nos redimió de eso. Él pagó por nosotros, el pago que nos hizo libres de la esclavitud del pecado y del juicio que venía de Dios, el perdón, porque Dios ahora puede eximirnos del castigo que merecemos. Como lo dije antes, el castigo que nosotros merecemos, de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios en Romanos 13 y en Romanos 6, es la muerte. Y la muerte es la completa separación de Dios por la eternidad. Entonces vemos, lo primero que vimos fue la redención, después el perdón, ahora la propiciación. El pago que hizo Jesucristo satisfizo al Padre porque cumplió con su demanda de justicia. Dios es un Dios justo, pero Dios también es un Dios de amor, y la justicia y la gracia se ven perfectamente en la cruz, donde hay justicia, donde el que paga tiene que el que peca tiene que pagar, y donde se ve la gracia de Dios. Entonces Jesucristo en la cruz nos dio la propiciación porque cumplió con la demanda de justicia. La justificación, ¿por qué? Porque gracias al sacrificio de Jesús ahora el Señor nos declara inocentes a los creyentes. Aunque seguiremos pecando desafortunadamente en esta vida terrenal, nuestra posición delante de Dios es de justicia. Es una declaración legal que jamás puede ser revocada. En el momento en que nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, nosotros entonces somos justificados delante de Dios. Y por último, la reconciliación. La barrera que el pecado pone nos separa del Padre, pero en el momento en que Jesucristo murió y resucitó, esa barrera fue quitada, esa barrera fue borrada en beneficio nuestro. Ahora somos hijos de Dios. La palabra de Dios dice claramente que aquellos que le aceptaron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Si tú aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador, y si tú aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador, ahora eres un hijo de Dios, no una criatura de Dios, un hijo de Dios. Y todos tenemos libre acceso entonces a Él y a la comunión con Él. Entonces lo que podemos ver es lo siguiente: la crucifixión era la única manera de salvar a la humanidad. Si hubiera habido otra manera, la cruz habría sido simplemente una horrible exhibición de crueldad, como lo fue para muchísimas otras personas. Pero con Jesucristo la cuestión es completamente diferente. Si tú quieres ser salvo, acepta eso, acepta ese sacrificio. Esta semana vamos a celebrar precisamente ese acontecimiento, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y es bien importante porque Dios lo que quiere es que tú seas salvo, y si ya eres salvo, que tú le reconozcas, que sigas rindiendo tu vida y todo tu ser a Él, porque Él lo hizo
por amor a nosotros. Dios los bendiga.